Bienvenidos a El de Sombrero, relatos de terror. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa cuando no hay nadie? ¿Has escuchado murmullos cuando todo debería estar en silencio? Hay lugares que no duermen, aunque el mundo entero se detenga, lugares donde la noche parece tener vida propia. Todo comenzó hace 4 años. Me llamo Sergio y en aquel entonces tenía 26 años. Era un tipo común, sin grandes aspiraciones. Trabajaba lo que se pudiera con tal de pagar la renta. Vivía solo en un departamento pequeño, en la salida del pueblo. Y aunque no era el mejor lugar, era tranquilo. Lo suficiente para vivir sin sobresaltos, al menos hasta que decidí cambiar de trabajo. Encontré el anuncio en un poste, con esas letras grandes que dicen: se busca personal, turno nocturno, pago inmediato. La dirección era de una gasolinera que conocía bien, ubicada a mitad de la carretera que conecta mi pueblo con otro más pequeño, casi olvidado por el tiempo. Se me hizo raro que necesitaran gente de noche, porque rara vez pasaba alguien por ahí después de las 9. Pero el pago era bueno, más de lo que ganaba repartiendo comida. No lo dudé mucho. La entrevista fue rápida. Un hombre mayor, delgado y con cara de pocos amigos, me atendió detrás del mostrador. No me pidió papeles, no me hizo muchas preguntas, solo me dijo: si te vas a quedar, no te duermas y no salgas del local después de la 1 de la mañana. Pase lo que pase, pensé que estaba bromeando. Hasta solté una risa incómoda, pero él no sonrió. Me miró con una seriedad que me congeló por dentro y luego apuntó con la cabeza hacia una esquina donde había un perchero. De ahí colgaba un uniforme viejo, pero limpio. Esa misma noche empecé. Las primeras horas fueron aburridas. Prendí el radio, acomodé unas cajas de botanas, revisé el refrigerador con las bebidas. Cada tanto pasaba algún tráiler y llenaba el tanque. Los conductores eran gente callada, de esas que apenas saludan y se van. Eso me gustaba, el silencio, la rutina. Pero todo cambió cerca de la 1:20 am en mi tercer tour. Estaba revisando las cámaras de seguridad en el pequeño monitor que había detrás del mostrador, cuando noté algo raro. Una figura. En una de las tomas exteriores, justo al borde del encuadre, había una sombra como de alguien parado muy quieto, casi en la oscuridad, al límite de la iluminación de los faroles del estacionamiento. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Volví al monitor y la figura ya no estaba. Será un error de la cámara, pensé, o un juego de sombras, pero esa noche no dormí bien. Soñé con pasos sobre grava, con susurros apagados. Al despertar, tenía una sensación extraña en el pecho, como si alguien me hubiese estado observando toda la noche. La noche siguiente volví al trabajo con cierta incomodidad. Me repetí a mí mismo que lo de la cámara no era más que un efecto de luz, que estaba sugestionado por el silencio del lugar y por el comentario raro del jefe. Pero al llegar, noté algo distinto. El perchero donde solía estar mi uniforme estaba vacío. En su lugar había uno nuevo, más gastado, con una mancha oscura en una de las mangas. Pensé que quizás alguien más lo había usado antes que yo, pero al preguntarle al encargado, solo dijo: el otro ya no sirve. Ponte ese. Me lo puse, aunque me incomodaba. Olía a humedad, como si hubiera estado guardado por años. Pasadas las 12, me puse a revisar los estantes del fondo, tratando de mantenerme ocupado. Fue entonces que escuché un sonido metálico afuera, como si algo pesado cayera sobre la tapa de los tanques de gasolina. Salí al pasillo cubierto y no vi nada, pero el aire estaba denso, cargado, como si algo invisible se moviera por el entorno. Regresé al mostrador y revisé las cámaras de nuevo. Esta vez, la sombra estaba más cerca, claramente más definida. No era alta ni baja, solo inhumana.
Su forma era ambigua, pero lo que más me perturbó fue que parecía estar volteando directamente hacia la cámara. Me quedé viendo fijamente hasta que, en un parpadeo del monitor, desapareció. Cerré los ojos un momento, tratando de calmar el corazón, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. 3 golpes secos. Detrás del local, salí tonto de mí, con una linterna. Rodeé el edificio y no vi nada, solo el zumbido de los cables eléctricos y el canto de los grillos. Pero al apuntar hacia uno de los árboles más cercanos, noté algo extraño. Había marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies. Volví al interior y decidí llamar a mi jefe. Me contestó de inmediato, como si ya esperara la llamada. ¿La viste?, me dijo sin siquiera preguntar qué pasaba. No sé qué es, pero hay algo aquí afuera, le respondí con la voz quebrada. No salgas, no la mires directamente, no le hables, pase lo que pase, quédate adentro. Y colgó. Me quedé paralizado por un rato. No entendía por qué acepté ese trabajo, ni por qué no me fui de ahí de inmediato. Tal vez fue el miedo, tal vez fue esa extraña sensación de que si salía corriendo, me seguiría. No dormía en todo el día. Cerraba los ojos y volvía a ver esa figura borrosa, ese bulto sombrío que parecía absorber la luz misma. Por un momento consideré no regresar, llamar y renunciar. Pero algo dentro de mí, llámalo curiosidad o estupidez, me decía que tenía que volver. Que si no lo enfrentaba, esa cosa me iba a seguir incluso fuera del trabajo. La siguiente noche fue la más silenciosa de todas. Ni un solo cliente se acercó a cargar gasolina. Ni un solo camión pasó. El silencio se volvió tan espeso que dolía, como si algo lo apretara desde adentro. A la 1:00 a.m., en punto, las luces exteriores parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego se apagaron por completo durante 3 segundos. Cuando regresaron, el monitor mostró una imagen que aún hoy me cuesta describir. La figura estaba justo frente a la puerta de cristal del local. No se movía, no golpeaba, no hacía sonido. Solo estaba ahí. Era más nítida esta vez. Una especie de mujer, o algo que pretendía parecerlo. Llevaba un vestido largo y gastado, como de otra época. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos eran un hueco oscuro, sin fondo, como si miraras directamente al abismo. Me agaché debajo del mostrador, temblando, con el corazón golpeándome las costillas. Saqué el viejo teléfono de la estación y marqué de nuevo al número del jefe. Esta vez no contestó. Solo escuché un pitido prolongado y luego algo peor, una respiración. Alguien o algo respirando fuerte del otro lado. Colgué de inmediato. Pasaron varios minutos. No me atrevía a asomarme. Pero cuando por fin lo hice, la figura ya no estaba. O al menos no frente a la puerta. Revisé las cámaras y mi sangre se congeló al ver que ahora estaba. Cada paso que daba, sentía que caminaba sobre vidrio. Miré detrás del aparato, vacío, pero algo cambió. Algo que no entendía al momento. Desde ese instante, sentí que ya no estaba solo, aunque no viera a nadie. Como si algo invisible caminara conmigo. El resto de la noche fue como un mal sueño. Las cámaras parpadeaban. Los productos caían de los estantes sin razón. La radio comenzó a emitir voces entrecortadas, algunas en un idioma que no reconocía. Cuando llegó el amanecer, salí del local como alma que lleva el diablo. Manejé sin mirar por los espejos. Esa noche me siguió incluso hasta mis sueños. No regresé al trabajo la noche siguiente. Llamé al jefe y le dije que necesitaba un día. No me discutió. Solo me dijo, haz lo que tengas que hacer, pero vuelve. Ya estás dentro. Esa frase me quedó retumbando todo el día. Ya estás dentro. ¿Dentro de qué?
de un mal sueño, de algo que no tenía salida. Esa tarde fui a investigar por mi cuenta. Busqué en internet sobre la estación, sobre la zona. No había mucho, pero encontré un blog abandonado de un aficionado a lo paranormal que mencionaba un caso de desapariciones cerca de la carretera. Hombres que trabajaban en turnos nocturnos. Uno de los nombres me sonó: Eduardo Morales. Recordé que así se llamaba el tipo que estaba en la hoja de asistencia anterior a la mía, cuando firmé por primera vez. Fui al archivo de la gasolinera antes de que oscureciera. Había una bodega donde se almacenaban papeles viejos. Estaba cerrada con candado, pero no fue difícil romperlo. Dentro, cubiertos de polvo y humedad, encontré libros de registro, hojas de mantenimiento, partes de trabajo y una libreta. Estaba casi destruida por el moho, pero aún se podía leer. Era de Eduardo. Había escrito lo que él también vivió: las mismas sombras, los mismos golpes, la misma figura frente a la puerta. Pero lo más perturbador era una última frase escrita con tinta corrida: ella no está afuera, ella está enterrada aquí, bajo los tanques. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Cerré la libreta de golpe. Afuera, el sol ya comenzaba a caer, y por alguna razón, supe que no podía evitarlo más. Tenía que ir esa noche. Tenía que enfrentar lo que estuviera ahí, o no iba a dejarme en paz jamás. Volví al local minutos antes de las 10. Revisé cada rincón. Todo parecía normal, pero cuando encendí las cámaras, una de ellas, la que apuntaba hacia los tanques, mostraba algo diferente. Una especie de hundimiento en la tierra, como si algo hubiera escarbado desde dentro. A la 1:00 am, la luz volvió a parpadear. Solo una vez. Me armé de valor, agarré una linterna y un pico viejo que estaba en el almacén, y salí hacia los tanques. Cada paso retumbaba como si caminara sobre un tambor. El aire estaba inmóvil, casi sin oxígeno. Me acerqué al punto que la cámara había señalado. La tierra estaba blanda. Comencé a cavar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, hasta que el pico golpeó algo duro. Unos tablones, como una caja. Con manos temblorosas aparté la tierra con los dedos. Al final, logré ver lo que había dentro. No era un ataúd. Era una caja de madera vieja, y dentro había huesos humanos, y un vestido. El mismo vestido. En ese instante, el aire se rompió con un grito. Un chillido agudo, salido de ninguna garganta humana. La tierra tembló bajo mis pies. Me levanté como pude y corrí al local. Cerré la puerta, bloqueé las entradas. En las cámaras, estaba ahí, parada frente a la tumba abierta, pero no se movía, solo miraba hacia arriba, hacia el cielo o hacia mí. Desde aquella noche no volví a sentir que estaba solo. La sombra, la mujer del vestido, se convirtió en una presencia constante. A veces la veía reflejada en los cristales, a veces la sentía en un suspiro helado que rozaba mi nuca. Decidí que debía terminar con aquello. Volví con el jefe, le conté lo de la caja, los huesos, la libreta. Él solo asintió, sin decir palabra, y me llevó a una pequeña oficina oculta detrás del almacén. Allí me mostró fotos antiguas, documentos y una carta amarillenta que explicaba la historia de esa mujer, una empleada que desapareció misteriosamente hace décadas y cuyo espíritu parecía haberse quedado atrapado entre esos tanques. Me explicó que muchos antes que yo habían intentado irse, pero nadie salía completamente de ese lugar. Era como si la gasolinera misma se alimentara de la energía de los que pasaban por ella. El último consejo fue simple y aterrador. Para sobrevivir, tienes que aceptar que nunca serás libre del todo, pero puedes hacer un pacto, darle tu sombra a cambio de tu vida. No supe qué pensar. Esa noche regresé al local con una mezcla de miedo y resignación. A la 1:00 am, ella apareció nuevamente. Esta vez me habló, o al menos eso creí.
¿Quieres quedarte o irte?, susurró con voz que parecía venir de otro mundo. No contesté. Sabía que cualquiera que fuera mi respuesta, cambiaría mi destino. Al amanecer, me encontraba afuera, sin saber cómo había llegado allí. Dejé el empleo, pero cada vez que paso cerca de aquella gasolinera, siento su mirada, sus ojos vacíos, y sé que mi historia no termina aquí. Y así termina este relato, que me ha perseguido más de lo que quisiera. No olvides que hay lugares que parecen tranquilos, pero la noche guarda secretos que solo los valientes o los locos se atreven a enfrentar. Si te gustó este viaje por las sombras, te invito a que te quedes conmigo en el de Sombrero, Relatos de Terror. Porque en cada historia, como en esta, siempre hay un misterio esperando ser desvelado. Solo hay que saber mirar con atención. Suscríbete y acompáñame en la oscuridad, donde las voces calladas comienzan a hablar. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.